Me llegó un correo de Evan contando su historia y me permitió contársela a ustedes. Comenzamos. En Greenwich todos crecimos aprendiendo dos cosas antes que a manejar. Cómo reconocer la niebla. Y cómo no seguirla. El lago estaba al norte del pueblo, a unos 15 minutos caminando desde mi casa. Rodeado de pinos tan altos que parecían columnas sosteniendo el cielo. En verano era bonito. En invierno era otra cosa. En otoño, cuando todo pasó, era un lugar que se sentía vivo. No en el sentido poético. En el sentido de que algo te estaba mirando. Lucas, Ale y yo crecimos ahí. Literalmente. Nuestros padres trabajaban en el aserradero, turnos largos, así que nos criamos solos, explorando el bosque, pescando, lanzando piedras al agua negra para ver cuántos segundos tardaban en desaparecer. Nunca hacían ruido al caer. Eso siempre me inquietó. No es profundo, decía Lucas cuando éramos niños, nomás está oscuro. Pero incluso de pequeños sabíamos que eso no era verdad. El lago no reflejaba el cielo como otros. Siempre se lo tragaba. Cuando tirabas una rama, no flotaba mucho tiempo. Giraba y luego se iba para abajo como si alguien la jalara suavemente. Nunca fuerte. Nunca rápido. Solo, inevitable. La gente mayor del pueblo no hablaba del lago como peligroso. Eso habría sido sencillo. Decían cosas como: respétalo. Escúchalo. Si te llama, no le contestes. Cuando preguntábamos por qué, cambiaban de tema. En Greenwich aprendías rápido que las preguntas podían dejarte solo en la mesa. Lucas fue el primero que se metió a nadar. Yo tenía 12. Él 13. La niebla estaba baja, rozando la superficie como humo frío. No seas gallina, Evan, se rió quitándose los zapatos, solo está fría. No es eso, le dije, se siente raro hoy. Lucas siempre fue así. El tipo que no creía en supersticiones, en historias de pueblo chico. Corrió y se lanzó. El agua no salpicó. Solo se abrió y se cerró. Recuerdo el silencio después. Ni pájaros. Ni viento. Ni grillos. Nada. Mi estómago se apretó. Lucas. Grité. 1 segundo. 2. 3. Justo cuando estaba a punto de entrar yo también, su cabeza salió a la superficie con un jadeo. Está helada como la chingada. Se rió, pero no pasa nada. Pero su voz sonaba distinta. Más baja. Como si el aire le pesara. Desde ese día nunca más se metió a nadar. Nunca explicó por qué. Solo decía: no es para nosotros. Años después, cuando ya éramos adultos, regresamos al lago por la pesca. Lucas tenía esposa. Yo también. Él una hija pequeña. Yo un hijo recién nacido. La vida se había vuelto cansada. El lago era lo único que todavía se sentía igual. Excepto por la niebla. Ahora aparecía más seguido. Y más espesa. Fue una madrugada de octubre cuando desapareció. No hubo gritos. No hubo tormenta. No hubo pelea. Solo, se fue. Su esposa despertó y la cama estaba vacía. La puerta abierta. Las botas todavía ahí. Como si hubiera salido descalzo. Eso fue lo primero que nos heló la sangre. Nadie camina al bosque sin botas en octubre. Lo buscamos durante semanas. Policía. Voluntarios. Drones. Perros. Nada. Ni una prenda. Ni una huella. Ni un bote. Pero yo sabía. Todos sabíamos. Había ido al lago. Las primeras personas que lo vieron aquella madrugada dijeron lo mismo. Caminaba tranquilo. No parecía dormido. Miraba al frente como si alguien lo esperara. Una anciana juró verlo hablar con alguien entre la niebla. Pero no había nadie. El pueblo intentó seguir normal.
Eso duró 3 días. La cuarta madrugada desapareció una mujer. La quinta, un adolescente. La sexta, un niño. Todos igual. Se levantaban. Salían. Caminaban al lago. Como atraídos. Entonces aparecieron los cuerpos. Flotando. Boca abajo. Quietos. Como muñecos. Siempre al amanecer. Siempre envueltos en niebla. Y cada vez que alguien intentaba nadar hacia ellos, no volvía. Yo dejé de dormir. Porque a las 3:17 am, escuché pasos fuera de mi casa. Y cuando miré por la ventana, vi a mi vecino. Caminando descalzo. Hacia el lago. Con la misma expresión tranquila que tenía Lucas. Y supe algo con absoluta certeza. El lago no estaba llevándose gente. Estaba llamándola. El primer cuerpo apareció 2 días después de que desapareció la mujer. Se llamaba Marlene Fisher. Tenía 58 años, trabajaba en la tienda de abarrotes y nunca había faltado un solo día en 20 años. La encontraron flotando cerca de la orilla, a unos 10 metros del muelle viejo. Boca abajo. El cabello extendido como algas. Los brazos abiertos. Como si hubiera estado esperando algo. No había marcas de lucha. No había golpes. No había agua en los pulmones según el forense. Eso fue lo que hizo que todos se quedaran callados. Murió antes de entrar al agua, dijo. Entonces, ¿por qué estaba ahí? La niebla estaba tan espesa que apenas se veía a 5 pasos. La gente se reunió en la orilla con linternas. Yo estaba ahí. La esposa de Lucas también. Cuando levantaron el cuerpo, el agua no goteó como debería. Resbaló lenta. Espesa. Como si no quisiera soltarla. Uno de los voluntarios murmuró. Está tibia. Eso no tenía sentido. El lago siempre estaba helado. Incluso en verano. Al día siguiente apareció otro. Y al siguiente otro más. Siempre con niebla. Siempre al amanecer. Siempre boca abajo. Como si algo los colocara. La primera persona que intentó ayudar fue Tom Reeves. Un tipo fuerte, ex militar, nadador de toda la vida. Cuando apareció el cuerpo de su sobrino flotando, no esperó a nadie. Se quitó la chamarra y se lanzó al agua. Yo estaba ahí. Vi cómo nadaba. Cómo se acercaba. Cómo estiraba el brazo. Y entonces, el cuerpo se hundió. Como si algo lo jalara. Tom gritó. Un grito que todavía escucho en sueños. No de dolor. De sorpresa. De terror. El agua empezó a moverse alrededor de él. No olas. Remolinos lentos. Circulares. Tom intentó nadar de regreso. Pero avanzaba como si algo lo sujetara por las piernas. ¡Ayúdenme!, gritó. 2 hombres más entraron. No duraron ni 30 segundos. Uno desapareció bajo la superficie. El otro salió un segundo con la boca abierta, intentando respirar. Y fue arrastrado hacia atrás. El lago se cerró. Silencio. Niebla. Nada más. Desde ese día nadie volvió a meterse. No importaba quién flotara. Madres. Hijos. Hermanos. El lago ya había cobrado suficiente para enseñarnos. Pero no terminó ahí. Porque después vinieron las apariciones. La primera vez fue con la madre del chico desaparecido. Estaba llorando en el muelle cuando gritó. Ahí está. Está vivo. Todos miramos. Entre la niebla, apareció un bote. Uno pequeño. De madera vieja. Como los que usaban antes nuestros abuelos. Y ahí estaba él. Sentado. Empapado. Pálido. Pero sonriendo. Mamá, llamó, ven, estoy bien.
Ella dio un paso. Luego otro. Yo la agarré del brazo. No vaya. Pero el chico levantó la mano. Y detrás de él empezaron a aparecer otros cuerpos flotando alrededor del bote. Boca abajo. Girando lentamente. Como rodeándolo. La niebla se hizo tan espesa que apenas veíamos siluetas. Y entonces el bote se alejó. Deslizándose sin remos. Sin olas. Simplemente, alejándose. Cuando la niebla se disipó. No había nada. Ni bote. Ni cuerpos. Solo el lago quieto. Eso empezó a pasar cada 2 o 3 noches. Siempre con alguien que había desaparecido. Siempre llamando por su nombre. Siempre sonriendo. Siempre con la niebla. Y cada vez que alguien avanzaba, sentíamos el aire volverse pesado. Como antes de una tormenta. Como si algo respirara debajo del agua. Pero lo peor fue cuando vi a Lucas. Era medianoche. La niebla entró al pueblo como si la empujara el viento, aunque no soplaba nada. Mi esposa dormía. Yo miraba por la ventana. Y ahí estaba. En el camino hacia el lago. Un bote. Y dentro. Lucas. Tal como la última vez que lo vi. Barba corta. Sudadera gris. Ojos cansados. Adam, dijo suave, ya entendí. ¿Entendiste qué? Susurré, temblando. Que no duele. Que solo hay que dejarse llevar. Detrás de él. Vi cuerpos flotando. Docenas. Algunos hinchados. Otros recientes. Todos mirándome. Aunque estaban boca abajo. Lo sé. Porque sentí sus ojos. Ven, dijo Lucas, te estuve esperando. Di un paso. Mi cuerpo quería ir. Lo juro. Algo dentro de mí se sentía tranquilo. Como cuando estás a punto de dormirte. Como cuando dejas de luchar. Pero entonces. Escuché un chapoteo fuerte. Algo se movió debajo del bote. El agua se abrió un segundo. Y vi una forma. Larga. Oscura. Con algo que parecía una aleta, pero torcida. Y colgando de ella. Un cuerpo humano. Atravesado como carnada. Balanceándose. Como un trofeo. Lucas dejó de sonreír. Por un segundo su cara se deformó. Como si algo dentro de él se moviera mal. Entonces la niebla cerró todo. Y el bote desapareció. Esa noche vomité. Y entendí algo horrible. No eran almas atrapadas. No eran fantasmas. Era una trampa. Una imitación. Algo que aprendía rostros. Voces. Recuerdos. Para atraer más. Y el lago estaba lleno de eso. Después de ver a Lucas en el bote ya no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía esa aleta torcida. Y el cuerpo atravesado como si fuera carnada. Algo ahí abajo no solo ahogaba. Cazaba. Y usaba a los muertos como señuelos. En el pueblo empezó a circular una historia vieja. No de esas que se cuentan para asustar niños. Una que los ancianos evitaban mencionar. Una que nadie quería recordar. El lago no siempre fue lago. Antes era una mina. Una mina de hierro abierta hace más de 100 años. Mi abuelo trabajó ahí. Y antes de morir siempre decía. Ese hoyo no quería cerrarse. La mina era profunda. Tan profunda que nunca encontraron el fondo real. Sacaron mineral durante décadas hasta que un día rompieron una bolsa subterránea de agua. El túnel se inundó en minutos. 32 hombres quedaron atrapados. No pudieron sacarlos. El agua siguió subiendo. Taparon la entrada. Con el tiempo se llenó por completo. Y así nació el lago. Bonito por fuera.
Un ataúd gigante por dentro. Pero eso no era lo peor. 3 semanas después de la inundación, empezaron a aparecer cuerpos. No de los mineros. De animales. Ciervos abiertos por la mitad. Perros sin ojos. Peces mordidos como si algo los hubiera masticado. Luego desapareció un niño. Después 2. Después una mujer. Siempre cerca del agua. Siempre con niebla. Siempre sin señales de lucha. El pueblo decidió callarlo. Porque cuando hablaban, pasaban cosas. Una familia se mudó tras perder a su hija. La encontraron flotando al día siguiente. Otra familia quemó su casa y se fue. El padre apareció en el lago una semana después. Como si el agua no dejara ir a los que sabían demasiado. Con el tiempo aprendieron reglas sin decirlas. No nadar de noche. No mirar cuando hay niebla. No responder voces. No seguir botes. Y sobre todo, no rescatar cuerpos. Pero cada generación olvida. Y la cosa vuelve a alimentarse. Yo empecé a investigar en archivos viejos del ayuntamiento. Periódicos amarillos. Registros de desaparecidos. Fotos. Y ahí lo vi. El patrón. Cada cierto número de años. Una ola. Primero 1. Luego 3. Luego 6. Luego 10. Ahora estábamos en la más grande. Casi 30 personas en menos de 2 meses. Como si algo hubiera crecido. Como si necesitara más. Una nota de 1912 decía. Los mineros afirmaron escuchar golpes desde abajo del agua durante semanas después de la inundación. Algo se movía. Algo respiraba. Otra de 1934. Pescadores reportan una criatura larga como un tronco con cabeza de pez y brazos humanos. 1961. Niños afirman ver personas muertas sentadas en botes llamándolos. 1989. Decenas de animales desaparecen. El agua permanece tibia durante noches de niebla. Y ahora. Nosotros. No era un espíritu. No era un demonio clásico. Era algo antiguo. Algo atrapado. Algo que aprendió a usar lo que comía. Algo que imitaba. Algo que criaba hambre. La peor parte la descubrí en una autopsia filtrada. Un cuerpo reciente. Pulmones secos. Pero con marcas. No de manos. De ventosas. Círculos profundos en la piel. Como tentáculos. Como succión. Como si algo se hubiera aferrado desde abajo. Esa noche volvió la niebla. Más espesa que nunca. No se veía la calle desde mi porche. Y entonces. Escuché remos. Lentos. Suaves. Desde el lago. 1. 2. 3. Muchos. Como si docenas de botes se movieran. Y voces. Cientos de voces. Llamando nombres. Llamando padres. Llamando hijos. Llamando amantes. Llamando amigos. Entre ellas. La de Lucas. Más clara que todas. Evan, ahora sí es real. Las luces del pueblo empezaron a apagarse. Una por una. Como si la niebla se las tragara. Y entonces vi algo que jamás debí ver. En la orilla. La superficie del lago comenzó a elevarse. No como ola. Como carne respirando. Algo enorme se movía debajo. Empujando el agua hacia arriba. Formando una silueta larga. Gigantesca. Y de esa forma salían extremidades. Largas. Delgadas. Torcidas. Arrastrando cuerpos hacia la superficie. Colocándolos. Girándolos boca abajo. Acomodándolos. Como carnada viva. El lago no estaba devolviendo muertos.
Estaba preparando la siguiente cosecha. Y supe una verdad final. Lucas no había muerto cuando desapareció. Había sido usado. Como señuelo. Como voz. Como trampa. Como ahora intentaban hacer conmigo. La niebla no llegó. Se levantó. Como si saliera del agua. Como si el agua estuviera respirando hacia afuera. A las 2:17 de la mañana comenzaron los primeros golpes en las puertas del pueblo. No eran golpes desesperados. Eran lentos. Constantes. Educados. Como alguien pidiendo que le abrieran. Yo estaba despierto. No porque quisiera, sino porque sabía que esa noche algo iba a romperse. Cuando escuché el primer grito supe que ya era tarde. No fue un grito de terror. Fue uno de confusión. ¿Mamá? ¿A dónde vas? Salí al porche. La niebla era tan espesa que parecía humo. Y entonces los vi. Vecinos caminando. Descalzos. En pijama. Con los ojos abiertos. Pero vacíos. No corrían. No hablaban. Caminaban en línea recta hacia el lago. La señora Miriam iba adelante. 72 años. Viuda. Nunca había salido de noche. Su nieto corría detrás de ella llorando. Intentando jalarla del brazo. Ella no reaccionaba. Solo avanzaba. Más puertas se abrieron. Más figuras se unieron. Hombres. Mujeres. Adolescentes. Un niño de 5 años. Todos caminando como si escucharan la misma canción. Y nadie más pudiera oírla. Yo corrí hacia Miriam. La tomé de los hombros. Despierta. Sus ojos estaban abiertos. Pero no estaban ahí. Miraban más allá de mí. Más allá del pueblo. Más allá del mundo. Y entonces sus labios se movieron. Ya nos toca. Un sonido salió desde el lago. No era un rugido. No era un chapoteo. Era algo profundo. Como cuando una ballena canta bajo el agua. Pero esto era más grave. Más antiguo. Más hambriento. Los que caminaban comenzaron a acelerar. No corrían. Pero sus pasos se hicieron más firmes. Más decididos. Yo no podía detenerlos a todos. Intenté empujar a uno. Era como mover un cuerpo sin vida. Peso muerto. Sin resistencia. Sin voluntad. Y entonces los primeros entraron al agua. No gritaron. No se resistieron. Simplemente siguieron caminando. El agua subió por sus tobillos. Por sus rodillas. Por sus pechos. Hasta cubrir sus cabezas. Y siguieron. Como si el fondo del lago fuera una calle más. La gente empezó a correr hacia la orilla. Intentando salvarlos. Eso fue lo peor. Porque el lago no estaba quieto. Debajo de la superficie. Algo se movía. Y cuando el primer hombre trató de sacar a su esposa. Algo lo jaló. Un tirón brutal. Violento. Y desapareció. Los cuerpos comenzaron a aparecer flotando. Boca abajo. Inmóviles. Pero no eran los que acababan de entrar. Eran otros. Antiguos. Hinchados. Descompuestos. Como si el lago estuviera vomitando cadáveres. Y cada vez que alguien intentaba voltearlos, eran arrastrados también. La niebla cubrió todo. No se veía más allá de 3 metros. Solo siluetas. Sombras moviéndose. Gritos ahogados. Agua golpeando. Y debajo. Esa vibración. Esa respiración profunda. Yo retrocedí. No por cobardía. Por instinto. Y entonces lo vi. Entre la niebla. Un bote. Flotando.
iluminado por una luz pálida que no venía de ninguna parte. Sentado en él. Lucas. Seco. Intacto. Mirándome. Ven, dijo. Su voz no estaba distorsionada esta vez. Sonaba exactamente como antes. Di un paso. Y el suelo bajo mis pies se sintió blando. Como si estuviera pisando algo vivo. El bote se acercó. No por remos. Por voluntad. Y vi algo más. Detrás de Lucas. En el agua. Sombras moviéndose. Como tentáculos. Largos. Oscuros. Enroscándose bajo el bote. La superficie del lago comenzó a levantarse. Como si algo gigantesco estuviera por emerger. Y entonces lo entendí. Los sonámbulos no eran ofrenda. Eran distracción. Lo que realmente quería. Era a mí. Porque yo había visto. Yo había investigado. Yo sabía. Y saber era peligroso. Lucas extendió la mano. Esta vez es real. Un paso más y el agua tocó mis botas. Sentí una presión en el pecho. Un tirón invisible. La misma sensación que cuando me hundí. Mi cabeza empezó a zumbar. El mundo a inclinarse. Y entonces. Algo me agarró del hombro. Con fuerza. Con urgencia. Me giré. Y lo vi. Era Lucas. Pero no el del bote. Este estaba empapado. Pálido. Con marcas circulares en el cuello. Ojos llenos de miedo real. No mires, me susurró. Y me empujó hacia atrás. El bote explotó. No en fuego. En agua. Una masa negra emergió. Gigantesca. Con forma de pez. Pero con brazos. Con múltiples aletas como extremidades. Con una boca vertical llena de dientes pequeños. Y desde su antena torcida. Colgaba un cuerpo. Ensartado. Como señuelo. La criatura rugió bajo el agua. Un sonido que hizo vibrar mis huesos. Y Lucas gritó. ¡Corre! No lo dudé. Corrí hacia el pueblo. La niebla comenzó a disiparse. Los que estaban en el agua desaparecieron. No flotaron. No salieron. Se fueron. Como si nunca hubieran estado. Cuando volteé por última vez. El lago estaba quieto. Demasiado quieto. Y el bote había desaparecido. El Lucas empapado también. A la mañana siguiente había 12 desaparecidos. 12. Y no era coincidencia. Porque encontré en los archivos algo que nadie más notó. Cada ola de desapariciones aumentaba. 1. Luego 3. Luego 6. Luego 10. Y ahora 12. No era aleatorio. Era crecimiento. Era alimentación progresiva. Era crianza. Algo estaba madurando. Esa misma semana me fui del pueblo. Sin despedirme. Sin mirar atrás. Pero antes de irme. Vi algo en el espejo retrovisor. Niebla formándose sobre el lago. Aunque el día estuviera despejado. Y por un segundo. Juraría que vi un bote. Esperando. Me mudé a Ravenport. 3 horas al sur. Una ciudad sin lagos. Sin ríos grandes. Solo tuberías, asfalto y concreto. Elegí ese lugar a propósito. Pensé, como piensan los idiotas que sobreviven a cosas imposibles, que había escapado. Que el problema era el lago. Que sin agua profunda no podía alcanzarme. Estaba equivocado. Las primeras 2 semanas fueron normales. Demasiado normales. Dormía mal, sí. Soñaba con niebla, con remos moviéndose solos, con burbujas subiendo desde la oscuridad. Pero nada real. Nada físico. Hasta que una mañana,
camino al trabajo, vi a un hombre parado en medio de un cruce peatonal. Descalzo. En bata de hospital. Mirando al vacío. Cuando el semáforo cambió a verde. No se movió. Los coches comenzaron a tocar el claxon. Yo bajé la ventana. Oiga. Muévase. Sus labios se movieron. Y aunque estaba a 10 metros de distancia, lo escuché perfectamente. Ya nos toca. Sentí hielo en la espalda. La misma frase. La misma maldita frase. Esa noche busqué noticias. No del lago. De gente caminando dormida. Y las encontré. En foros. En notas pequeñas que nadie leía. Anciana encontrada deambulando por la autopista a las 3 de la mañana. Familia asegura que su hijo salió caminando mientras dormía. Hombre entra al puerto industrial sin recordar cómo llegó ahí. Puerto. Mi estómago se hundió. Ravenport tenía muelles. No para pesca. Para carga. Para contenedores. Agua negra. Profunda. Sin fondo visible. 3 días después apareció el primer cuerpo. Flotando boca abajo entre los pilares del muelle 4. La policía dijo que fue suicidio. Yo supe que no. Porque el rostro estaba tranquilo. Como todos los del lago. Como si hubiera caminado hasta ahí por voluntad prestada. Luego apareció el segundo. Luego el tercero. Y cada vez. La niebla. Siempre la maldita niebla. Solo en la madrugada. Solo cerca del agua. Solo cuando alguien desaparecía. Una noche seguía uno. Un chico de no más de 17. Salió de su casa en pijama. Caminó 3 kilómetros sin desviarse. Ni una vez. No reaccionó cuando le hablé. No reaccionó cuando lo sacudí. Era como una cáscara caminando. Lo seguí hasta los muelles. La niebla ya estaba ahí. Espesa. Viva. Moviéndose contra el viento. Y entonces. Vi el bote. No en el agua. Sino entre los contenedores. Seco. Antiguo. Con el nombre de mi pueblo todavía tallado en un costado. Y sentado dentro. Lucas. Otra vez. Sonriendo. Te tardaste. Las sombras se movieron bajo el muelle. No era un lago. Pero el agua era profunda. Y eso era suficiente. Burbujas subieron a la superficie. Una presión invisible vibró en mis oídos. Ese canto grave volvió. Más fuerte. Más hambriento. No puedes huir, dijo Lucas. Solo cambiamos de charco. Detrás de él emergieron siluetas. Cuerpos colgando de esas antenas retorcidas. Como trofeos. Como comida almacenada. Algunos aún parecían moverse. Yo retrocedí. Tropecé. Caí. Y entonces vi algo peor. No era solo uno. Había varios. Formas enormes bajo el agua. Deslizándose entre pilares. No era una criatura. Era una especie. Una colonia. Una cosa antigua que aprendía a migrar. El lago solo era el nido. Los muelles eran el nuevo terreno de caza. Lucas se levantó del bote. Su cuerpo se estiró de forma incorrecta. Los huesos crujieron. La piel se tensó. Sus brazos se alargaron. Sus dedos se separaron en garras. Ahora nos toca crecer, dijo con una voz que ya no era humana. Corrí. Corrí como nunca. Detrás de mí escuché el agua explotar. Algo enorme emergió. Un golpe que hizo temblar el muelle. Metal doblándose. Gritos lejanos. Y ese rugido húmedo que ya conocía demasiado bien. No miré atrás. No paré. No respiré hasta que llegué a la avenida principal. Cuando volteé, la niebla ya se estaba disipando. Como siempre.
Como si nada hubiera pasado. Al día siguiente. 6 desaparecidos. En una sola noche. No están creciendo despacio ahora. Están acelerando. Como si algo se acercara. Como si se prepararan. Y anoche encontré algo que me terminó de romper. Un post viejo en un foro olvidado. Un usuario hablaba de un pueblo costero. De gente caminando dormida. De cuerpos flotando. De niebla. De un bote. El post tenía 20 años. Y alguien comentó debajo. Aumenta cada vez que se mueve. No era solo mi pueblo. No era solo esta ciudad. Esto ha pasado en docenas de lugares. Siempre cerca del agua. Siempre en crecimiento. Siempre dejando menos sobrevivientes. No sé cuándo vendrán por mí. Pero sé algo peor. Ya no necesitan engañarnos con visiones. Ahora saben cazar. Y se están multiplicando. No volví a mi departamento esa noche. Me quedé sentado dentro del auto hasta que salió el sol. Pensé que con luz sería distinto. Siempre creemos eso. Que la luz arregla las cosas. Pero la luz solo revela cuánto ya está mal. Ravenport despertó normal. Cafeterías abiertas. Gente caminando. Niños rumbo a la escuela. Y 6 familias que todavía no sabían que alguien faltaba. Para las 10 de la mañana ya era noticia. Desapariciones simultáneas cerca del muelle industrial. La policía habló de pandillas. De drogas. De tráfico humano. Siempre buscan monstruos con forma humana. Es más cómodo. Esa tarde fui al muelle 4. De día parecía un sitio cualquiera. Contenedores oxidados. Cuerdas mojadas. Gaviotas. Pero el agua. El agua estaba demasiado quieta. Ni una sola ola contra los pilares. Ni un solo movimiento superficial. Como si estuviera conteniendo la respiración. Me acerqué al borde. No había niebla. No había bote. Nada. Solo mi reflejo. Y por un segundo. Mi reflejo sonrió. Yo no. Retrocedí. Tropecé. Caí de espaldas. Y juraría, aunque nadie me va a creer, que bajo la superficie algo enorme giró lentamente. Como si me estuviera observando. Esa noche no dormí. Pero a las 3:12 de la mañana algo empezó a sonar. No afuera. En mi cabeza. Ese murmullo grave. Ese canto sin idioma. No era una voz. Era una vibración. Como si mi sangre la estuviera escuchando. Intenté ignorarlo. Me cubrí la cabeza. Encendí todas las luces. Pero el sonido no venía del aire. Venía de adentro. Y entonces lo entendí. No me estaban siguiendo. Me habían marcado. Cuando casi me ahogo en el lago. Cuando esa cosa me agarró el tobillo. Cuando respiré bajo el agua. Algo entró. No aire. No agua. Algo más. A las 3:19 de la mañana me levanté. Sin decidirlo. Solo me levanté. Caminé hacia la puerta. La abrí. Descalzo. En pijama. Mientras bajaba las escaleras del edificio, una parte de mí gritaba. Pero mi cuerpo no escuchaba. Mis piernas se movían solas. Con la misma calma que los otros. Con la misma paz falsa. Las calles estaban vacías. Pero no estaba solo. Desde otras esquinas vi figuras caminar. Personas. Silenciosas. Dirigiéndose todas hacia el mismo lugar. El puerto. No era una migración accidental. Era una convocatoria. Llegamos al muelle 4. La niebla ya estaba ahí. Más espesa que nunca. Tan densa que apagaba el sonido. El mundo se volvió algodón. Vi al menos 20 personas. De pie.
mirando el agua, sin moverse. Y entonces la superficie empezó a ondular. Lento. Circular. Como si algo gigantesco estuviera girando abajo. El bote emergió primero. Viejo. Podrido. Cubierto de algas. Y dentro. Lucas. Pero ya no fingía ser él. Su cuerpo estaba torcido. El cuello demasiado largo. Los brazos cayendo hasta las rodillas. La piel gris. Los ojos opacos. Y detrás de él. Formas. Decenas. Emergiendo bajo la superficie. Antenas vibrando. Cuerpos colgando. Algunos todavía moviéndose. Es tiempo, dijo. Y esta vez no era una voz. Era el agua hablando. Uno por uno, los sonámbulos comenzaron a caminar. Directo. Sin dudar. Como si la profundidad fuera un abrazo esperado. Yo también avancé. Mi pie tocó el agua. Fría. Demasiado fría. Y el murmullo en mi cabeza se volvió más fuerte. Más dulce. Más convincente. Solo entra. Solo suelta. Solo deja de luchar. El agua subió a mis tobillos. A mis rodillas. A mi cintura. Y entonces. Sentí una mano. No fría. No viscosa. Humana. Alguien me agarró del hombro. Y escuché una voz rota, distante. No esta vez. Lucas. Pero no el monstruo. El verdadero. Por un segundo. Un segundo nada más. Su rostro apareció entre las sombras. Desesperado. Asustado. Corre. El agua explotó. Una criatura salió disparada. Más grande que cualquiera que hubiera visto. Su cuerpo era como el de una piraña monstruosa mezclada con algo humanoide. De su antena colgaba un torso. Y el rostro del torso. Era el mío. Entendí en ese instante. No estaban arrastrándonos. Nos estaban replicando. Copiando. Ensayando. Aprendiendo. Lucas me empujó hacia atrás. El agua me soltó. El murmullo se quebró. Y corrí. Corrí mientras detrás de mí el muelle crujía. Gritos. Chapoteos. Huesos rompiéndose bajo presión. Y ese canto. Ese maldito canto subiendo de volumen. No miré atrás. No sé cuántos entraron. No sé cuántos salieron. Al amanecer, el muelle estaba vacío. Sin cuerpos. Sin niebla. Sin bote. Las noticias dijeron. Desaparición masiva en posible suicidio colectivo. La palabra secta apareció mucho. Siempre lo hacen. Es más fácil que decir agua consciente. Esa misma tarde compré un boleto de autobús. Sin destino fijo. Solo lejos del puerto. Ahora escribo esto desde otro lugar. Una ciudad sin mar. Sin lagos. Sin ríos. Eso creo. Pero anoche. Cuando fui al baño. El agua del inodoro estaba completamente quieta. Demasiado quieta. Y por un segundo. Mi reflejo no coincidió con mi expresión. No sé cuánto tiempo tengo. No sé si Lucas realmente me salvó. O si solo retrasó algo inevitable. Porque ahora entiendo la verdad. No es el lago. No es el puerto. No es la ciudad. Es el agua. Cualquier agua. Mientras haya profundidad suficiente para ocultar algo grande. Habrá algo esperando. Y cada vez que se mueve. Crece. Si lees esto y vives cerca de agua profunda. No respondas si escuchas tu nombre en la madrugada. No sigas a la niebla. Y si ves un bote donde no debería haber uno. No mires dentro. Porque si el que está sentado ahí te sonríe, ya es demasiado tarde.